biblioteca por acogerme en este otro día más en esta sala y también por permitirme o sumarme a la participación de este primer festival de cine y novela negra policíaca de Toledo, Mazapán Noir, al que yo creo que todas las personas que hemos estado vinculadas con él deseamos que esto sea el principio de una larga trayectoria, de una larga aventura, y que igual que otras iniciativas culturales en esta ciudad han empezado con un pequeño reguerito de agua, como nacen los ríos, luego se han consolidado como citas culturales importantes, como es el Festival Cibra o el Festival Guavives. Buenas tardes, gracias por acompañarme esta tarde. Y yo voy a hacer un recorrido por esas crónicas que decía Antonio, que llevo publicando 2 años y medio en el documento cultural de ABC. Todos los estudiosos de la historia del periodismo español consideran que el crimen de la calle de Fuencarral, ocurrido en julio de 1888 en Madrid, marcó un antes y un después en la forma de contar los sucesos. La víctima de este popular crimen fue Luciana Borcino, una rica viuda de 50 años de edad, cuyo cadáver fue descubierto apuñalado y luego posteriormente quemado. Aunque junto al cadáver de la viuda había una camisa ensangrentada con las iniciales de su hijo, quien en esas fechas estaba encarcelado en Madrid, la principal sospechosa fue una criada que apenas llevaba unos días trabajando en la casa de Luciana. Las posteriores investigaciones evidenciaron la existencia de relaciones entre la criada, el hijo y el director de la prisión madrileña, abriendo las puertas a la posibilidad de que todos ellos hubieran estado conchavados para poder hacerse con la herencia de la viuda. Durante la instrucción del sumario hubo muchas especulaciones, no pararon en ellas, la criada dio hasta 20 versiones diferentes de lo que había ocurrido e incluso se constató que la noche del crimen el hijo de la viuda no había dormido en la prisión. Ante semejante confusión, la prensa de la época inició una alocada carrera por ofrecer el mayor número de detalles de cuanto podría haber ocurrido, recogiendo declaraciones de los más dispares testigos, pseudotestigos, investigadores, posicionándose bien a favor o en contra de los implicados y, por supuesto, obviando el más mínimo respeto a la presunción de la inocencia, ¿no? Estaban haciendo una nueva forma de hacer periodismo, que era el sensacionalismo, y a los lectores la verdad es que les gustaba, porque cada noche, a las puertas de los talleres de los principales periódicos de Madrid, se juntaba una muchedumbre esperando que salieran las últimas ediciones para conocer cuáles eran las novedades del crimen. Desde ese momento, y aunque por entonces casi un 70% de la población española era analfabeta, la prensa se convirtió en la principal fuente para conocer los detalles de los más espeluznantes sucesos que ocurrían en cualquier sitio de España, y cuando estos detalles no eran suficientes para llenar las páginas de aquellos periódicos, todos recordamos, hemos visto que eran inmensos, pues la verdad es que los periodistas, mis compañeros de entonces, pues inventaban lo que no podían llenar. En cierto modo, con esta nueva moda, los periódicos estaban reclamando para sí algo que durante siglos se habían estado haciendo los ciegos recorriendo toda España, contando con sus aleluyas y sus pliegos de cordel, su mazo de cordel, los crímenes más truculentos que ocurrían en nuestro país. Esta nueva moda también llegó a la ciudad de Toledo y llegó en un momento muy especial, en un momento en que la prensa toledana vivía su época dorada. Entre 1900 y 1936 hay registradas más de 130 cabeceras de periódicos en la capital, cada una de ideología muy dispares. Había periódicos católicos, periódicos republicanos, periódicos carlistas, periódicos obreros, periódicos toledanistas o cabeceras simplemente que estaban financiadas por los políticos de turno, el cacique político de turno, para mantener su puesto en el ayuntamiento, en la diputación o en el Senado. Desde hace 2 años y medio, como decía antes Antonio, estoy recordando en el diario ABC una serie de estos sucesos, tanto por una parte para recogerlos como información y por otra para rendir un poco homenaje a nuestros compañeros de profesión que muchas veces, como antes decía, tuvieron que hacer grandes esfuerzos para que lo que eran simples sucedidos convertirlos en sucesos de gran magnitud. Al comenzar el siglo XX, Toledo tenía poco más de 23.000 habitantes. La vida cotidiana basculaba entre la plaza de Zocodover, y en cuyo entorno estaban los principales cafés y los casinos y los centros de tertulia, y los barrios populares. Las conversaciones de los toledanos en aquella época pues eran básicamente la falta de trabajo, la presencia de pobres en las calles, las necesidades que había, las dificultades para tener un suministro de agua potable, las impresiones que causaban los primeros turistas que venían por la ciudad buscando los cuadros de un pintor que apenas la gente sabía pronunciar su nombre, Domenico Sotocópulos, y
frente al orgullo de la burguesía local, que se creía todavía heredera de muchas cosas del pasado, pues empezaron a surgir asociaciones obreras, asociaciones populares. El ejército, gracias a que hacía ya varias décadas, desde mediados del XIX, con sus enseñanzas militares y la Iglesia, eran los elementos esenciales de la vida social de la ciudad. Una figura preeminente en la Iglesia de aquellos años era el cardenal Ciriaco María Sancha, que en 1898 había entrado en la ciudad como arzobispo de la diócesis, primado de España y patriarca de las Indias Occidentales. Era capellán mayor de Su Majestad Alfonso XIII, cuyo matrimonio oficiaría luego después. Ostentaba, entre otros cargos, el de vicario general de los ejércitos, comisario general apostólico de Santa Cruzada, caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, senador por la provincia eclesiástica de Toledo y llegó a ser también hijo adoptivo de la capital. Tan rimbombantes cargos y tan impresionante el currículum no impidieron que en 1906 Emilio San Pedro Vienes, que era uno de los estafadores más conocidos de la época, le diera un sonoro timo que con el paso del tiempo se convirtió en leyenda ante la picaresca española. Este timador había nacido en La Habana, se habría criado en Gibraltar, había trabajado como piloto en la Marina Mercante y en uno de sus viajes le advirtieron que se parecía físicamente, tenía un gran parecido con el príncipe inglés Alejandro Alberto de Battenberg. A principios del siglo XX dejó el oficio de marinero y empezó a relacionarse con el mundo del AMPA, y cuando se anunció el futuro compromiso matrimonial de Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia, que era hermana de Alejandro, vislumbró una oportunidad para conseguir un buen pellizco ante la próxima llegada a España de los nobles británicos. En los primeros días de febrero de 1906, junto a un par de compinches, recorrió numerosas ciudades españolas suplantando la personalidad del príncipe y sus ayudantes. Dice la leyenda que se le rendían honores militares en cuanto a ciudades donde iba, se alojaba en las suites más lujosas de los hoteles, bebían el mejor champán, entregaban generosas limosnas y de paso también pues, daban sablazos alegando algo muy sencillo, que no tenían disponible económico en ese momento para poder continuar su viaje. Y así llegaron a la ciudad de Toledo. Tras presentarse al coronel de la Guardia Civil, el estafador, que estaba acreditado como oficial de la Marina Británica, se entrevistó con el alcalde y fue invitado a almorzar por el cardenal Sancha. En el transcurso de la comida le comunicó al prelado que su intención era continuar viaje hasta Ciudad Real, pero que tenía un problema, que no había encontrado en ningún banco ni en ningún lugar abierto en la ciudad de Toledo donde poder cambiar las libras esterlinas que tenía para poder prolongar su viaje. Ante este contratiempo, generosamente, el primado le ofreció una cantidad de dinero para que pudiera seguir. Mientras esto sucedía, el verdadero Alejandro Alberto de Battenberg había llegado a Gibraltar para participar en unas maniobras militares y entonces el tinglado de la estafa empezó a tambalearse. Un día después, Emilio intentó huir y fue detenido en Reus. Conocida su captura, en la prensa toledana empezaron a relacionar si aquel personaje que leían los periódicos de Madrid que habían detenido en Reus no era quien había estado unos días antes comiendo con el cardenal. Y así fue como se descubrió la estafa conocida en el Palacio Arzobispal. La verdad es que nunca se llegó a conocer la cantidad real que le estafó, porque aunque en la prensa real de la época se decía que habían sido 500 pesetas, Emilio San Pedro, durante toda su vida, alardeó de esta estafa, hizo bastantes declaraciones, aquí leemos en una ya en el año 36, en los periódicos, y siempre recordaba entre sus anécdotas y sus hazañas haber estafado al primero de España. Y la verdad es que cada vez decía una cantidad diferente, incluso llegando a decir, la máxima que llegó a decir que eran 40.000 pesetas, cantidad que seguramente fuera una exageración. Pero yo creo que en eso está también el valor de un estafador, en que sus rivales de oficio no sepan realmente lo que ha hecho y en mantener un pedigrí y un prestigio a costa de las mentiras. El universo clerical de la ciudad de Toledo ha sido inspirado en numerosos escritores de todos los tiempos para trazar retratos de nuestros clérigos, sus virtudes, sus obras, sus defectos, sus pretensiones, sus egos y también sus mezquindades. Una de estas mezquindades fue el origen de este otro suceso que voy a narrar ahora. Fue un trágico suceso acaecido en 1913 y que bien podría haber sido recreado por autores como Galdós, Blasco Ibáñez, Uravallen o Colombine en sus mordaces retratos en sus textos que hace sobre los servidores de la iglesia toledana. Una tarde de otoño entró en una sedería de la calle del Comercio don Luis García Neira, que era beneficiado de la Catedral Primada y capellán de las Hermanas Terciarias, para relatar a su propietario de la mercería los resentimientos que tenía contra otro sacerdote por motivo de una partida de cartas que habían tenido unos días atrás del popular juego de las 7:30. Estando en estas, de improviso entró el otro sacerdote en el comercio, lo agarró por la pechera, le pegó un puñetazo y lo tiró al suelo y se marchó corriendo.
El agresor, que además también era beneficiado de la catedral y capellán de los marqueses de Urquijo, abandonó rápido el comercio, mientras Neira, tras ser ayudado por los comerciantes, se trasladó a su casa, vivía ahí en la Cuesta del Águila, y a los pocos minutos falleció a consecuencia de un derrame cerebral. Pasadas las 11 de la noche, el autor del puñetazo, Cayo López Clavo, fue detenido e ingresado en una celda de pago en la cárcel provincial, que por entonces estaba, como bien sabéis, en el distrito de Gilito, donde están las Cortes de Castilla-La Mancha. El estupor que causó aquel suceso pues trascendió a la ciudad de Toledo, llegó hasta la prensa madrileña. En un semanario llamado Las Ocurrencias se publicó este dibujo, esta ilustración para contar el suceso. Incluso también en las páginas del Socialista se hizo eco de la noticia, con el llamativo titular de "Un cura mata a otro cura", y también publicando una viñeta alusiva al suceso. Este es el Comercio, la fachada de las sederías de Aramendi estaba en la calle del Comercio, fue donde se produjo la agresión, ¿no? Mientras toda la ciudad estaba conmocionada en la soledad de su celda, el capellán López Clavo escribió una carta abierta a los periódicos explicando su versión de lo acontecido. Y la verdad es que en vez de mostrar cristiana contrición y arrepentimiento, pues se quejaba de todo lo contrario, se quejaba de que su rival había ido con sus chismes por las dependencias de todo el Palacio Arzobispal, por todos los comercios de la ciudad y por numerosas casas particulares. Y entonces, para justificarse, decía: ante ello, decidí poner coto amistoso y terminar en paz el desgraciado proceder, pidiendo lo que todo hombre honrado está obligado a pedir y exigir, esto es, explicaciones claras y terminantes, obteniendo por contestación inmediata y brusca el más solemne desprecio, junto a una actitud hostil y agresiva hacia mi persona, en vista de lo cual, y defendiendo por el medio más adecuado lo único sano que de mí quedaba, libre de las atrocidades del adversario, respondí a su hostilidad con un pequeño empujón que, envuelto en mi manteo, proporcioné en recompensa y como contestación a noble y tan grandes ofensas recibidas. Llamativo fue también otro suceso, protagonizado también por un siervo de la Iglesia toledana, que la verdad es que yo no me atrevo a calificar si como trágico o como cómico. Yo se lo voy a leer tal cual fue publicado en el Heraldo Toledano y luego le ponen ustedes el calificativo que consideren. En la parroquia de San Nicolás se celebró la novena acostumbrada a la Virgen de los Dolores. Para ayuda del culto se estableció la consabida rifita y entre los objetos rifados hubo un canario flauta con su correspondiente jaula. Efectuado el sorteo y transcurrido el tiempo estipulado, no se presentó el agraciado a recoger el pájaro, por lo cual quedó depositado el volátil en casa del cura párroco, por considerarle persona de más solvencia moral y material, hasta que la cofradía acordase lo más pertinente al caso. Reunidos los cofrades, decidieron adjudicar el canario a uno de ellos, previo pago de 45 pesetas. Pero al ir a reclamárselo al cura, éste se negó a entregarlo, aduciendo su mejor derecho para quedarse con el animalito, que, confiado y contento, alegraba la casa parroquial con sus armoniosos gorjeos. Se le hizo saber al reverendo padre que había quien pagaba 45 pesetas, pero se le concedió la preferencia de adquisición en el mismo precio que se le había señalado al cofrade. Entonces renunció a los rítmicos cánticos de la infeliz avecilla, pero exigió que se le abonase el importe de la manutención durante los días que lo tuvo depositado. Los cofrades transigieron y abonaron el importe del recibo que ascendía a 25 pesetas, o sea, 25 pesetas de alpiste. Se dio el pájaro super ciego. Bien. Abonado el precio de tan espléndido hospedaje, se presentaron los cofrades en casa del cura a recoger el pájaro, pero se encontraron con el pájaro estrangulado dentro de la jaula y ésta completamente aplastada. Llamativo fue también otro... perdón. Como periodista, una de las cosas que me ha llamado siempre la atención cuando he estado realizando esta serie es la normalidad como en los periódicos de la época se informaba de los sucesos acaecidos en prostíbulos y casas del genocidio de la ciudad. Se citaba con asiduidad su nombre, su ubicación, sus dueñas, las mujeres que trabajaban allí. La mayor parte de estas mancebías se repartían en las cercanías del Alcázar, que era la sede del... Perdón, esta es una foto de antes de la parroquia de San Nicolás, donde aconteció lo del pajarito. Como les decía, la mayoría de estas mancebías se acercaban cerca del Alcázar, que es donde estaba la sede de la academia, y las callejuelas que desde aquí bajaban hasta la zona del río.
En ella, según las palabras de Félix Uraballen en su novela Toledo la despojada, decía que vivían las margaritas libres y rebeldes al sexto mandamiento de la ley de Dios. El escritor Francisco Navarro Ledesma, que a finales del siglo XIX vivió en Toledo, remitió una carta a su amigo Ángel Ganivet confesándole que, acompañado de un cicerone competente, se proponía visitar todos los lupanares de esta ciudad, desde los frecuentados por el cabildo y personas finas hasta los de uso solemne y desenfrenado, hasta los usos de la soldadesca desenfrenada. La misiva estaba firmada en agosto de 1891 y en ella añadía que la experiencia y los viajes me han enseñado que sin conocer eso no puede tenerse en cuenta el alcance filosófico-moral de una población, así como sus gustos e inclinaciones. Además de sus gustos e inclinaciones, en estos lugares también se ponían de manifiesto los bajos instintos materializados en trifulcas, peleas, pendencias, cuchilladas y broncas, que una mayoría de las veces se saldaban con una simple cura en la casa de socorro y algunas protestas en los periódicos de la época, como esta, por ejemplo, recogida en Heraldo Obrero en 1916. Se nos han presentado varios vecinos de la calle del Locum en demanda de que hagamos pública su protesta contra la existencia en aquella calle de un establecimiento de prostitución, cuyas expansiones y libertinaje se exteriorizan a todas horas, estando privados de asomarse a las ventanas de sus particulares domicilios en evitación de presentar escenas poco edificantes y poco en armonía con la moral y las buenas costumbres. Pero no todos los incidentes eran de índole menor. En noviembre de 1905, en la puerta de una de estas casas, fue asesinado un cabo de la zona de reclutamiento, Lorenzo Sangenis Givis, que fue apuñalado por dos hermanos, los hermanos Manuel y Gregorio Galán del Verbo, que eran conocidos como los pajeros. Todo comenzó con una disputa entre los clientes de la mancebía en la que había estado el militar con los de una taberna aledaña. El cabo intentó apaciguar los ánimos entre unos y otros, cuando los dos hermanos, uno le sujetó por la espalda, el otro le arrebató su bayoneta y la apuñaló, saldando así una disputa que habían tenido semanas atrás, en las inmediaciones de la Virgen del Valle. La celebración del posterior juicio fue aprovechado por Federico Lafuente, abogado, padre del famoso Marcial Lafuente Estefanía, quien vivió aquí en Toledo, y Marcial Lafuente Estefanía es toledano, es quizá el escritor toledano más leído del siglo XX, pues Federico Lafuente, que era director de un periódico, tuvo la audacia de hacer un gran despliegue informativo y publicó una foto de los encausados, que era algo que por primera vez se hacía en la prensa toledana. La primera vez que aparecieron los encausados en un juicio fue en un periódico de Federico Lafuente, ¿no? El fallo del juicio condenó al asesino a pena de muerte, a su hermano a cadena perpetua y a otro cómplice a 6 años de prisión como encubridor. Conocida la sentencia, un nutrido grupo de toledanos, encabezados por el alcalde José Venegas, hizo llegar una carta a Alfonso XIII pidiéndole que el asesino fuese indultado, evitando que en la ciudad de Toledo se levantara un patíbulo entre sus muros históricos. La petición tuvo su efecto y Gregorio Galán fue trasladado al penal de Figueras para cumplir la pena de cadena perpetua. De este penal se fugaría años después, en 1918, junto a otro preso que se había ennoviado con la hija del director de la cárcel. Los dos se marchaban en un coche, pero su libertad le duró pocas semanas, porque unos días después fue localizado aquí en Toledo, estaba otra vez en una de aquellas casas de mala nota en los alrededores del Alcázar y fue detenido por la Guardia Civil. Gracias a la pluma de un periodista de la época que firmaba sus crónicas con el seudónimo de Jón, podemos conocer cómo era el ambiente de aquellos tugurios donde se reunían las gentes de Lampas, señoritos golfos y mujeres de vida airada del Toledo de hace un siglo. Nos situamos en el número 7 de la calle de la Candelaria, prácticamente aquí al lado del Alcázar, y allí abría sus puertas una taberna conocida con el nombre del Chorrillo, y allí se presentó este reportero, Jón, siguiendo la pista de un curandero que estaba desaparecido de la localidad de Menasalvas, donde se le relacionaba con la muerte, con el asesinato de un matrimonio de ancianos. El Chorrillo, escribía Jón, no puede ser más típico. Al entrar, lo primero que encuentra el visitante en el portal son unas cuantas banastas de verdura. Las paredes están por completo ennegrecidas. Al frente existe una puerta que conduce a una habitación lóbrega donde vi a un hombre desarrapado que templaba una vieja y mugrienta guitarra. A su lado estaba la Perico, ramera, cuyo rostro era un almacén de albayalde. El albayalde son unos polvos blancos para maquillaje. Y que estaba preparada para cantarse por levante un vis a vis con un prójimo. Ambos me saludaron muy cortésmente, ofreciéndome un pestiño, especialidad de la casa donde lo fabricaba su impertérrito dueño.
En el portal, a la derecha, hay una puerta que conduce al comedor. Penetré, hallándome ante la presencia de una concurrencia distinguidísima. Ahí estaban la mamusa, la mística, la fosforera, la metralla, acompañadas por el cosaco, el Judas y Juanito el tonto. Cuando dije a la señora Anacleta, la dueña de la casa, que necesitaba hablar con ella, todos los presentes desalojaron el local, dejándonos solos. Me calcé los lentes y después de examinar la habitación, por demás típica, me quedé contemplado un bonito cuadro de San Luis Gonzaga pintado al óleo. Al que daba en guardia un retrato de Belmonte y la estampa de la República. Tarjetas postales adornaban las paredes y sobre una mesa había frascos de vino y vasos para el copeo. Y en el suelo un cajón grandísimo con pestiños, pastafloras y rosquillas bañadas. La petición de indulto para Alpajero, que antes citaba, no fue un hecho aislado. En aquellos años, en la ciudad de Toledo, había un gran sentimiento social y ciudadano para evitar que aquí se levantara algún patíbulo y se consumase una pena capital, como ya había ocurrido el 13 de marzo de 1882, cuando en el Paseo del Tránsito fueron fusilados los bandoleros Ambrosio y Casimiro Navarro Clemente, los Purgaciones, y Juan García Quilón López Simanca, el menor de los temibles Juanillones. Formaban parte de una partida de bandoleros que había cometido numerosos robos, asaltos y secuestros en la zona de los Montes y en la Mancha. Los reos habían sido detenidos tras una refriega con la Guardia Civil, en la que resultaron 4 muertos, y habían pasado sus últimas horas en la cárcel provincial. Según el semanario El Nuevo Ateneo, 12.000 personas, de ellas la mayoría mujeres, se juntaron en el tránsito para presenciar la ejecución. Si esta cifra fuera cierta, significaría que prácticamente la mitad de la población estuvo aquella tarde en el Paseo del Tránsito. Además de dar cuenta del ajusticiamiento de estos bandoleros, de las páginas de esta publicación se alzó una voz para pedir que la abolición de la pena de muerte, o al menos las ejecuciones no se hicieran de forma pública. Hubieron de pasar bastantes años, unos pocos años, para que a finales del siglo, a razón de siendo ministro de Democracia y Justicia Antonio Maura, se promovió una real orden determinando que las ejecuciones fueran materializadas en el interior de las cárceles y no en los espacios públicos. En la provincia de Toledo, la última ejecución pública que se realizó fue en 1897, en la localidad de Navahermosa, donde fueron sometidos a garrote vil los hermanos Tomás y Raimundo Gómez Marín, conocidos como los Marines, quienes habían sido condenados a muerte tras asesinar a 2 viudas en la localidad de Menasalvas. Estos loables sentimientos expresados de las páginas del Nuevo Ateneo para que no hubiera ejecuciones en Toledo, pues tuvieron repetidas expresiones a lo largo del siglo XX. Cada vez que había una condena a muerte, la ciudad se movilizaba para evitar que aquí se levantara un patíbulo. Uno de estos movimientos más intensos fue en 1918, para evitar que Pascasio Ruiz, que era el sacristán de la localidad de Hueca, fuese ajusticiado en la prisión provincial en cumplimiento de una condena que le había sido impuesta por matar a cuchilladas a su esposa, que era la maestra del pueblo. Próxima a la fecha de la ejecución, desde varios periódicos toledanos, del Castellano y el Eco toledano, se inició una campaña solicitando el indulto para Pascasio, pues aun reconociendo la gravedad del delito, se consideraba que no estaba bien que una ciudad histórica como Toledo acogiera una ejecución. Esperaban que con motivo del santo de Alfonso XIII o la festividad del Viernes Santo, por el Viernes Santo era frecuente que la monarquía indultase a varios presos, hubiera el indulto para Pascasio, pero no fue así. Entonces, a raíz de ello, el alcalde de la ciudad, Justo Villarreal, convocó al ayuntamiento y a las fuerzas vivas de la ciudad para iniciar una campaña a la petición del indulto para Pascasio. Fueron hasta Madrid un día, volvieron muy desengañados porque el gobierno no contemplaba indultar a Pascasio y pensaban que ya todo estaba perdido y que por fin, después de varios años, iba a haber otra ejecución. Pero, sin embargo, la suerte de Pascasio cambió de golpe cuando en Madrid se inició un movimiento similar y varios escritores, entre ellos Pérez de Galdós, Jacinto Benavente, Colombine, Eduardo Marquina, Gómez de la Serna, Benlliure, Ortega Munilla, Torres, Torcuato Luca de Tena, incluso Julián Besteiro, firmaron una petición para el indulto y así fue como se salvó la vida de Pascasio. Sin embargo, para dejar de la vida, 2 años después, quien estuvo a punto de morir fue Justo Villarreal, el alcalde que había iniciado este movimiento, que una noche fue tiroteado cerca de su casa y en las Tendillas por un militante de la Casa del Pueblo. En febrero de 1920 se habían celebrado elecciones municipales en Toledo, siendo reelegido como concejal Justo Villarreal
y para el primer día de abril se convocó la sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento. La reunión no resultó nada pacífica porque Villarreal se presentó como candidato a alcalde y no salió elegido, y el jaleo se montó porque los 3 concejales de la Casa del Pueblo votaron a favor suyo cuando tenían un mandamiento expreso de sus compañeros de la organización de no votarle. Esto propició una sonora protesta entre los presentes, hubo escándalos en la ciudad y hubieron de celebrarse varias sesiones, 5, hasta que por fin Justo Villarreal fue elegido alcalde. Sin embargo, los ánimos en la ciudad, en determinados sectores, pues estaban bastante caldeados. Una noche, cuando Villarreal caminaba hacia su casa, acompañado por otros concejales, fue tiroteado, vivía ahí justo en la casa de Mesa, vivía él en su momento, fue tiroteado cerca de las tendillas y tuvo suerte de que la bala que le atravesó la pierna pasó a 2 centímetros de la femoral, si no seguramente hubiera muerto. El autor de estos disparos fue Antonio Gil Alcoba Parra, era militante de las Juventudes Socialistas. Tras efectuar los disparos pasó la noche por las cercanías del castillo de San Servando esperando a que amaneciera y el primer tren se marchó para Madrid. Sin embargo, lo habían visto algunas personas y cuando llegó a la capital estaba esperándole la policía para detenerle. Para captar la atención de los toledanos, los periódicos solían muchas veces trufar sus crónicas con una alta dosis de fantasía. Piense, por ejemplo, qué impresión le causaría a los lectores en 1911 leer un titular que decía: extranjera detenida, hallazgo sensacional, interviene la policía, agentes agredidos. La noticia daba cuenta de que en la estación del ferrocarril había sido detenida una mujer de porte galante y belleza extraordinaria que pedía a gritos auxilio en una lengua incomprensible para la mayoría. Ante la evidencia de que pudiera padecer algún trastorno mental, la policía quiso detenerla, pero ella se resistió empuñando un pequeño revólver y, dada la imposibilidad de interrogarla, fue internada en el manicomio toledano. Hasta ahí llegaban los hechos concretos de lo que había acontecido. Pero claro, el periodista debía llenar un gran espacio en aquel periódico y entonces no dudó en recurrir a cuanto se decía en la ciudad sobre lo que había pasado. Así, según estos rumores, al ser trasladada a la inspección de policía, se le había incautado un puñal y una lujosa carterilla donde llevaba 14.000 pesetas en billetes del Banco de España. Rápidamente comenzó a especularse sobre quién era esta mujer. Se empezó a decir que era la autora de un asesinato de un banquero francés que había coincidido unos años atrás. También otros decían que era la hija fugada de un millonario francés. Y el misterio se transformó pronto en un folletín bajo el sugerente título de la odisea de una demi-mondaine. Ni que decir tiene que seguramente aquí en Toledo nadie sabía lo que era una demi-mondaine. Es una palabra que más que nada añadía un plus de fantasía y de misterio a cuanto estaba ocurriendo. Y así fue como, estirando el chicle durante varios días, los toledanos supieron que la dama en cuestión se llamaba Clara Mónica, que tenía 34 años, que era natural de Hinojosa del Duque de Córdoba, que su padre había sido un minero en un pueblo de Ciudad Real y que al fallecer él mismo, sus hermanos, celosos de su honra, impidieron que ella se casase con un minero de Peñarroya. Ante su insistencia, los hermanos la abandonaron y así fue como Clara Mónica entabló amistad con un opulento contratista de las minas, con quien acabó marchándose a Toulouse y haciendo, abro comillas, vida marital en una lujosa vivienda, cambiando sus harapos de obrera por la indumentaria de una demi-mondaine, y allí comenzó una nueva vida. ¿Qué ocurrió luego?, se preguntaba el cronista. No se sabe, prosigue, si fue que otro galante compró las caricias de Clara, ni si sucedió que ésta fue víctima del odio de su primitivo amante, pero lo cierto es que la nueva demi-mondaine perdió el juicio y se entregó a toda suerte de deslices y terminó por ser inscrita en los registros de higiene de Francia, un curioso eufemismo para decir que se había dedicado a la prostitución, de los que obtuvo Clara ganancias cuantiosas. También se contó a los lectores que durante el interrogatorio en la inspección policial arrojaba sobre la mesa de los policías billetes de 5 pesetas y monedas diciendo se las regalaba, y que al llegar al manicomio también entregó a uno de los operarios de allí un taleguillo de Santén entre sus ropas que llevaba también con billetes del banco franceses y españoles. Todo el misterio quedó aclarado un día cuando los lectores supieron que hasta Toledo habían llegado sus hermanos para recogerla en el manicomio y llevarse a la Ciudad Real, que era donde residían. Pocos días después, el director del Eco Toledano recibió una carta firmada por 2 doctores del manicomio de aquella ciudad manchega lamentando
la fabulosa historieta que se había contado en las páginas de los periódicos y, sobre todo, que se hubieran dado a conocer los antecedentes morales de aquella pobre mujer. Misterio y fantasiosas especulaciones estuvieron en la sucesiva aparición de cadáveres del Tajo en el año 1930. Una tarde del mes de enero, Doroteo Martín, que era guarda jurado en la dehesa de Igares, vio flotando sobre las aguas del río el cuerpo de un hombre. Cuando fue rescatado, pudo comprobarse que atado a la cintura, con un alambre de espino, llevaba un tubo metálico de unas 2 arrobas de peso. En la cabeza, un pañuelo de seda le cubría los ojos y en la parte posterior del cráneo tenía una herida que parecía hecha con un hacha. La autopsia determinó que podría haber sido asesinado antes de ser arrojado al río, ya que en sus pulmones no se encontró ningún resto de agua. Por su porte estaba afeitado, llevaba las uñas bien cuidadas y vestía un buen traje de paño. Se pensaba que podía ser una persona distinguida. Durante los días siguientes se siguieron diferentes pistas de las personas desaparecidas en varios puntos de España para intentar poner nombre a aquel cadáver, pero no se consiguió nada. Hasta Toledo vinieron agentes especializados de la Dirección General de Seguridad en identificación de personas para ver si encontraban alguna solución al misterio, pero cada puerta que se abría quedaba cegada por los pocos días. Cuando más cundía el desánimo, 20 días después, fue encontrado otro nuevo cadáver en la misma zona del Tajo y a los investigadores les llamó la atención que tuviera atado un pañuelo de hierbas en el cuello, que contrastaba también con un elegante traje que vestía, presentaba numerosos arañazos en la cara, traumatismos en varias partes del cuerpo, tenía la lengua partida y le faltaban algunos dientes. Como en el caso anterior, tampoco presentaba restos de agua en los pulmones. Entre sus objetos personales se encontró una pequeña cadenita con un llavín y una tarjeta postal, de una dirección postal de una casa de Burdeos. Tirando de la pista del llavín, recorrieron todas las casas de alojamiento de Toledo y de hoteles, pensando que quizás aquí pudiera encontrarse alguna maleta abandonada, algún vuelo a Monteroda, pero no encontraron nada. En la pista de Francia comenzó una intensa investigación, se trasladaron hasta allí los policías, también se trasladaron hasta allí algunos periodistas y tampoco consiguieron nada. Las familias en Burdeos encontraron un posible caso de un periodista francés que había desaparecido hace unos años, que había venido a España, del que no se había vuelto a saber nada. La familia dijo que tenía un defecto en un brazo, que había tenido una consecuencia de un accidente, con lo cual sumaron el cadáver para ver si en los restos óseos había esto, pero no se encontró tampoco nada. Surgió una nueva pista, que fue la de un ingeniero portugués que había estado unos días por Toledo y que había planteado la posibilidad de querer trasladarse hacia la zona de Igares. Se siguió su rastro. Se supo que había estado en este establecimiento de Ballesteros, ahí en la plaza de Zogodover, en la esquina donde va ahora hacia el Hotel Castilla, y que allí había comprado unos gemelos de damasquino. Pero, sin embargo, cuando estaban investigando también esta pista, se recibieron un telegrama desde Lisboa diciendo que el ingeniero portugués estaba también en Lisboa, había sido visto y coleando. Esta sucesión de cadáveres y de pistas fallidas, como decía, levantó un gran interés para la prensa madrileña. Aquí a Toledo vinieron periodistas de varios periódicos que dedicaron muchas páginas a la información, y entre quienes estuvieron aquí estuvo también el famoso fotógrafo Alfonso, el reportero Alfonso, estuvo aquí y en algunos de los periódicos madrileños se publicaron varias fotos de la ciudad. En tanto se aclaraba el misterio, se supo que por aquellas semanas había sido visto circular por diferentes pueblos de la provincia un misterioso automóvil de color guinda, con varios hombres a bordo, con las luces apagadas, tan pronto circulaba muy deprisa como circulaba muy despacio. Por fin la policía pudo localizar a este automóvil y se supo que eran jugadores de ventaja que recorrían los pueblos de la provincia preguntando por quiénes eran los más adinerados terratenientes, los más adinerados campesinos, para poder timarle en alguna de las partidas amañadas, en timbas clandestinas. También se dijo que esto tampoco tenían nada que ver. Transcurridos 2 meses, el sumario constaba ya de unas 900 declaraciones, habiéndose seguido unas 40 pistas sin conseguirse ningún resultado. Ante la falta de evidencias, el desánimo cundió y el interés por el caso fue poco a poco desapareciendo de la prensa. Antes de abandonar sus crónicas, en la última que hacía, el Heraldo de Madrid decía que quizás, viendo la cantidad de páginas que se habían escrito y la cantidad de kilómetros que habían recorrido los investigadores y los periodistas sin conseguir resolver el caso, posiblemente los criminales estuvieran riéndose mucho al verlos ir de aquí, de un sitio para allá otro, y hubiesen pensado que han pasado tantas veces al lado de ellos sin descubrirlos.
La verdad es que la opinión generalizada fue que estas misteriosas muertes quizás hubieran estado relacionadas con ajustes de banda de apaches. Los apaches eran un sobrenombre que se daba a determinadas bandas de delincuentes en Madrid en la época de los años 20. Posiblemente a ustedes les sonará por el cuplé de Celia Gámez, lo de vas a Madrid, papá, cuidado con los apaches, ¿no? Pues aquel caso se cerró pensando que posiblemente hubiera sido ajuste entre bandas rivales de Madrid. De las aguas del Tajo, también en 1924, se rescató al cuerpo de Quiterio Yaudí, que era un golfillo de 20 años, cuya presencia era habitual en el cuartelillo municipal y en las salas de los juzgados toledanos. Una mañana del mes de enero salió de su casa en la plaza de San Justo con la intención de ir a cazar a la dehesa de las islas. No regresó jamás. Transcurridos varios días desde que desapareciera, comenzó a especularse con la posibilidad de que hubiera sido algún encuentro con uno de los guardas de la finca con quien ya había cruzado más de una disputa. 2 meses después, su cuerpo apareció en el río, apareció atascado en una reja de los molinos de Romaíla, agua más abajo del barco de pasaje, y a la cintura también tenía atada una cuerda en cuyos extremos había unos nudos que bien pudieran haber servido para amarrar una piedra. De inmediato se tomó declaración al guarda de las islas, quien no tardó en declararse culpable, y el día que se produjo la reconstrucción del crimen, Saturnino, que era como se llamaba este guarda, a punto estuvo de ser linchado por una multitud que se concentró en las cercanías del puente de San Martín y del Paseo del Tránsito, lugares por los que había de pasar de vuelta hacia Gilitos. En estos momentos, sobre todo en el Paseo del Tránsito, la Guardia Civil hubo de abrirse camino sable en mano y llevando al detenido entre sus caballos para que la población no le linchase. Una vez juzgado, Saturnino fue condenado a 14 años de prisión. Uno de los sucesos que mayor impacto me causó al trabajar sobre esta serie fue el secuestro de un industrial sedero, Ildefonso Hernández Delgado y Molero, en 1861, que tenía unos telares en la calle de la de María, que eran famosos porque surtían de ropas sagradas a iglesias de Toledo, de Roma, de Jerusalén y de Constantinopla. Los autores de este secuestro fueron una numerosa banda de delincuentes toledanos y de Madrid, liderada por Eugenio Pantoja, alias Cacheta, que era un vecino de Vargas, entre cuyas pretensiones figuraba dedicarse a esto de los secuestros, y para ello querían secuestrar a una primera persona, hacerse con una cantidad de dinero y construir un zulo en la conocida Casa de las Cadenas, en la calle de las Bulas, donde poder mantener escondidos a sus posteriores rehenes. Apresaron a Molero una tarde al anochecer cuando regresaba desde su cigarral, ocultándolo en una vivienda de Ajofrín y obligándole a escribir una carta a sus familiares diciendo que si no pagaba un rescate de 1 millón de reales, lo matarían. La entrega del dinero había de hacerse en Madrid, en una fonda, en una posada en la calle Carretas, y cuando iba a materializarse el pago, pues la policía detuvo a quien hacía de correo con los secuestradores. A raíz de aquello, se apresó a parte de la banda, aunque no logró llegarse hasta el lugar donde estaba secuestrado Molero, pues quienes lo tenían, al enterarse de la detención de sus compañeros, lo sacaron de Ajofrín y se lo llevaron a la zona de los Montes. Días después, quienes le custodiaban decidieron soltarlo por miedo a ser localizados, y lo hicieron bajo promesas de que el tejedor, al llegar a Toledo, le remitiera 10.000 duros. No sabemos si se lo remitió o no. El caso es que 4 meses después se celebró el juicio por el secuestro. En el banquillo de los acusados se sentaron 20 personas, 4 de ellas mujeres, una de ellas era quien la había tenido retenido en la primera casa en Ajofrín, más otros 5 que eran los que lo habían tenido luego en los Montes, que estaban juzgados en rebeldía. 5 de los procesados fueron condenados a muerte. Conocido el fallo, 3 de los que estaban huidos se entregaron al alcalde de Ajofrín y delataron el paradero de sus 2 compañeros huidos. La Guardia Civil fue en su búsqueda, tuvo un enfrentamiento con ellos y los abatió, los mató. El resto de condenados a muertes permanecían en la cárcel de Toledo esperando a que llegara el momento de su ejecución o que se fallara un recurso que habían planteado ante la Audiencia de Madrid. Y como la sentencia de este recurso no fue favorable a ellos, un día en junio de 1863 se escaparon de la cárcel de Toledo junto a otros reclusos más y se fugaron. Entre ellos Cacheta también se fugó en aquella fuga. 15 días después, agotados y muertos de hambre, 2 de ellos regresaron a la prisión pidiendo amparo, lo cual a uno de ellos le valió porque consiguió que lo indultaran y salvó la vida. Y en los meses siguientes, como en la novela de Agatha Christie de los 10 negritos, poco a poco el resto de la banda fue cayendo en enfrentamientos bien con la Guardia Civil, bien fueron detenidos,
Uno de ellos participó en algún enfrentamiento más, fue llevado a la cárcel de Madrid y fue ejecutado en Madrid, y otros fueron ajusticiados. El cabecilla de la banda, Cacheta, no se libró de este trágico destino y tras vagar por los montes intentó regresar a Vargas, pero fue detenido en Olías en julio de 1865 y 4 días después falleció en la cárcel de Toledo. La azarosa vida de este delincuente vargueño de Cacheta inspiró a un escritor, a Carlos de Palomera y Ferrer, un extenso folletín que durante varias entregas fue publicado en varios semanarios españoles durante el año 1877. Por su parte, 5 años después de ser secuestrado, Ildefonso Hernández Molero fue elegido concejal del Ayuntamiento de Toledo y falleció en 1897 a los 68 años de edad. Hablando de bandidos, de huidos y de Guardia Civil, no quiero dejar de mencionar la figura del teniente de la Guardia Civil, José Leari de los Santos, quien prestó servicios en la Comandancia de Toledo entre 1892 y 1898, 6 años en los que resolvió numerosos casos de robos, agresiones o crímenes, algunos de ellos incluso perpetrados varios años atrás, como ocurrió con el caso de un guarda que había sido asesinado en la finca del Castañar, ahí en Mazarambroz. En cierto modo, este teniente de la Guardia Civil fue una especie de Bequilagua toledano al que hace unos meses le dediqué también una entrega en la serie esta del ABC. Esta es la recreación de la detención de Cacheta en el folletín ese que les comentaba. Es lugar común pensar que Toledo siempre ha sido una ciudad tranquila, donde la vida ha discurrido dentro de las más convencionales reglas de cotidianidad y que en general sus vecinos son algo pastueños, en el calificativo usando este calificativo que utilizan los taurinos para referirse a aquellos toros que son dóciles y que embisten mansamente, suavemente. Por eso sorprende que hace más de un siglo, nuestras calles vivieron tumultuosos motines y que en algunos de ellos la muchedumbre estuvo a punto de prender la ciudad por los 4 costados. Uno de estos motines comenzó a la víspera del Domingo de Ramos de 1913 en el filato del Puente de Alcántara, donde se cobraban los impuestos de consumo para las mercancías que entraban en la ciudad. Procedentes de Sonseca, donde habían comprado unas gallinas y unos huevos, un par de jóvenes se detuvieron en la caseta para pagar las correspondientes tasas. Les atendió Francisco Borrero Delgado, quien tenía fama de pendenciero, intentó cobrarles un aforo mayor de cuanto traían, degenerando las discrepancias en discusión. En vez de atenerse a razones, el consumero empeñó un revólver y disparó contra uno de los jóvenes, quien falleció en el acto. En torno al cadáver comenzaron a congregarse numerosas personas, los ánimos y la indignación popular crecían por momentos y no tardaron los presentes en arremeter tumultuosamente contra las casetas de consumo, destrozándolas y arrojando al río cuantos enseres y documentación había en ellas. Y desde allí, a los gritos de abajo los consumos y mueran los criminales, se dirigieron a la puerta de bisagra y también prendieron fuego al filato que había allí. La protesta, ya multitudinaria, se prodigó por diferentes puntos de la ciudad, siendo destruidos e incendiados los despachos arancelarios de la Puerta Nueva, de la Puerta del Cambrón y de la Puente de San Martín. En esta última, los amotinados cogieron varias garrafas, varias zafras de aceite, las derramaron y prendieron fuego, lo que causó un incendio en alguna de las casas cercanas. En las calles de Toledo la revuelta ya era generalizada, la muchedumbre bloqueaba a los bomberos para que no pudieran acceder a los lugares incendiados, un grupo se dirigió al Teatro de Rojas amenazado también con prenderle fuego. A su encuentro salió el empresario del Coliseo consiguiendo templar los ánimos, pero no pudo impedir que los amotinados recorrieran todo el centro de la capital, obligando a los establecimientos a que cerrasen y apedreando los establecimientos, los escaparates que había abiertos y pidiendo la dimisión del alcalde. En prevención de que los males fueran a más, durante la noche el asesino fue trasladado a la prisión provincial y para evitar que fuera linchado lo vistieron de Guardia Civil con tricornio incluido para que pasara desapercibido y no sufriera las iras de los amotinados. Durante varias horas en la ciudad de Toledo se mantuvieron los enfrentamientos y luego, cuando 2 días después en la Puerta Nueva se levantó una nueva caseta para cobrar los aranceles, las mujeres de las covachuelas, 200 mujeres, dicen los periódicos, arremetieron contra ellas, las volvieron a destruir y la Guardia Civil hubo de cargar sable en mano para disolverlas. El paso del tiempo y la celebración de la Semana Santa, que era coincidente, amainó los ánimos y luego después los toledanos tuvieron de esperar varios meses para ver
como el asesino era condenado a cadena perpetua y al pago de una indemnización de 5.000 pesetas a la familia de Antonio Campuzano. Conocido el fallo, en las páginas del Castellano se ofrecía este retrato de él. Borrero es el tipo de pendenciero vulgar, del hombre bravucón que se cree omnipotente porque lleva un revólver en el bolsillo y no tiene miedo en extender al primero que le contradiga un pasaporte para la eternidad. Ahí tienes, Joaquín, que lo veo por ahí atrás, Joaquín, ahí tienes un buen título para una nueva aventura de tu detective Martín Aldana. Luego después, unos 2 años después, las mujeres de las Covachuelas volvieron a protagonizar otro motín. En este caso fue para protestar contra la subida del pan y protagonizaron un incidente muy famoso en Toledo, la guerra del pan, que durante varios días asoló la ciudad y se destruyeron prácticamente todas las tahonas, se destruyó la harina, se inutilizó su maquinaria, todas excepto una que había en el paseo de San Cristóbal, que era la que se utilizaba para suministrar pan al asilo. Fue la única tahona que se respetó en aquella revuelta. Pero si hubo un suceso que conmocionó a la opinión pública toledana y cuyas dramáticas secuelas se prolongaron en el tiempo, fue el conocido como crimen de Moraleda. En la madrugada del 23 de agosto de 1934 fue tiroteado en la Cuesta de las Armas el industrial Félix Moraleda, propietario junto a su hermano Julián de los conocidos bares Toledo, en la plaza de Zocodover, y el Oriental, en la calle que entonces se llamaba calle Giner de los Ríos, hoy en la calle Nueva, donde está el nuevo almacén. Unas horas después falleció en su domicilio. Como responsables del asesinato fueron detenidos 3 camareros, relacionándose el tiroteo con un conflicto laboral que durante el cual había un boicot. La Sociedad de Camareros La Fraternidad había fijado un boicot al bar Toledo. Los detenidos eran miembros de la junta directiva de dicha sociedad y momentos antes del tiroteo se había celebrado una reunión del sindicato en la sede de la Casa del Pueblo, a pocos metros de la plaza de Zocodover. Los sectores conservadores de la ciudad jalearon esta circunstancia, convirtiéndola en una expresión de rechazo a las expresiones sindicales que se ejercía contra los industriales, y hubo bastantes revueltas y protestas. Testigo del asesinato fue la doctora Carmen Miedes, en cuya puerta cayó herido el empresario y que durante el proceso judicial subsiguiente alcanzó importante protagonismo al identificar sin duda a uno de los detenidos como el autor de los disparos. El padre de la doctora Miedes regentaba una droguería en la calle Ancha, donde se reunían con frecuencia los grupos falangistas de la ciudad para comprar pintura o materiales para sus cosas. En todo momento, los 3 camareros negaron la intervención en los hechos, significando que ellos habían estado en la zona del Paseo del Carmen y que subieron hacia Zocodover, que oyeron los disparos, que subieron hacia Zocodover y cuando estaban allí fueron detenidos. Decían que en el camino se habían cruzado con 3 personas, decían que tenían pinta de fascistas y que iban corriendo a toda carrera hacia abajo, hacia la zona de Safón. El juicio se celebró en medio de grandes medidas de seguridad, fue ampliamente seguido por la prensa local, las defensas de los camareros negaron su implicación y para apoyarlo se convocó una huelga general en la ciudad de Toledo. Las directivas de las sociedades de camareros y panaderos fueron detenidas y pocas horas después se dictó sentencia que condenaba a los encausados a un total de 33 años de reclusión. Conmocionada la ciudad por este fallo, los toledanos tuvieron un nuevo sobresalto, ya que coincidió esta sentencia con el inicio de la huelga general de octubre del 34 y la consiguiente declaración de estado de guerra por el gobierno. Y para echar más leña al fuego en aquellos días en la ciudad, los 3 camareros fueron trasladados de Chinchilla. Esta reclusión no zanjó el asunto y las tensiones acumuladas por el crimen de Moraleda quedaron latentes hasta el mes de febrero de 1936, tras la celebración de las elecciones generales que dieron el triunfo al Frente Popular. Conocidos los resultados, en la ciudad de Toledo y en toda España se inició un movimiento pidiendo amnistía para los encausados por la huelga general del 34. Las manifestaciones en Toledo pedían el escarcelamiento de los 3 camareros que estaban en Chinchilla. Y en estas marchas se solían cantar cánticos contra la doctora Miedes, y en una de ellas fue asaltada la sede de Falange que estaba en la plaza de Zocodover. Durante estas manifestaciones, la familia Miedes solicitó amparo al coronel Moscardó, que por entonces era el gobernador militar de la plaza, por temor a que su casa fuese asaltada,
pero según algunos testimonios el militar evidentemente no podía ponerle en la puerta de su casa una escolta, una vigilancia, pero que si tenía algún problema que le llamaran personalmente, que él acudiría en defensa o a salir ayuda, auxilio de la familia Miedes. El desenlace de este dramático episodio se sustanció durante las primeras semanas de la Guerra Civil. El 18 de julio, algunos hermanos de la doctora Miedes se encerraron en el Alcázar junto a los sublevados. Ella también quiso seguirles, pero no lo hizo al rogarle a una familia que cuidase de su hija enferma. Unos días después hubo de abandonar este domicilio, siendo detenida, fue encarcelada en la Diputación Provincial y a los pocos días un grupo de milicianos, 6 milicianos, la mataron en la subida de la granja. Su padre y su hermano también habían sido asesinados el día 1 de agosto y una semana después otros 2 hermanos más perecieron víctimas, estaban en la prisión provincial y perecieron víctimas de una saca que se produjo a finales de agosto, en la que fueron varias decenas de personas que fueron asesinadas ahí en el paseo de Recaredo, donde estaba el almacén de madera, donde está la fuente del Salobre. En esta saca murieron otros 2 hermanos más de la doctora Miedes. Cuando en el verano de 2012 falleció el escritor toledano Luis Alfredo Béjar, estaba trabajando en las correcciones de su última obra, su última novela, en la que recreaba el crimen del industrial Moraleda. En sus páginas sostenía la tesis de que el asesinato había sido perpetrado por pistoleros sindicales venidos a Toledo desde Madrid, y en un guiño a sus preferencias literarias, Béjar escribió que en su veloz huida por las calles toledanas tras cometer el crimen, los asesinados se cruzaron con Buñuel, con Dalí, con Alberti y con sus amigos de la Orden de Toledo, que estaban viviendo una de sus conocidas farras toledanas. Estos conocidos protagonistas de la generación del 27 también tienen encaje en un hueco en esta crónica, esta pequeña crónica toledana. En una de sus andanzas por Toledo, el grupo entre quienes se encontraba María Teresa León, se cruzó, que fue la mujer de Alberti, se cruzó con un grupo de cadetes de la Academia de Infantería, quienes agarrándola del brazo le dijeron: «¿Qué cachonda estás? Me la comería usted con traje y todo». Entonces Buñuel se revolvió contra los soldados. En aquella época Buñuel practicaba como deporte el boxeo y se lió a puñetazos con los cadetes. En la pelea me dio un francés que les acompañaba, un cineasta, poeta y periodista, Pierre Unic, que se lió a puntapiés con los militares. Estos regresaron a la academia y pidieron auxilio a los compañeros, saliendo varios de ellos en busca de estos señoritos madrileños, quienes, alertados por algunos vecinos, emprendieron veloz huida por las callejuelas toledanas. El incidente fue relatado por sus protagonistas en varios de sus textos, tanto Buñuel como Alberti y la propia María Teresa cuentan cómo fue aquella jornada en Toledo. Yo voy a leerles la versión que de ella dio la protagonista, María Teresa, en su libro Memoria de la melancolía. Oíamos de pronto saliendo la voz de un ventanuco. «Los cadetes van por la callejuela de en medio, gracias, gracias». Y más lejos, casi silbando en la puerta medio entornada: «Cuidado, los cadetes van diciendo a gritos que se van a vengar. Ya bajan por la cuesta, gracias, gracias». Y más adelante, como abriéndonos la grieta de un muro: «Pasen, pasen pronto y atraviesen el patio y salgan a la iglesia de Santo Tomé». Y desde allí, protegidos por la rabiosa ira de los toledanos, fuimos pasando de calle en calle, de casa a patio, por un Toledo misterioso, todo de puertas ocultas, rincones inesperados, patios floridos, manos indicadoras, sonrisas cómplices y recatadas. Sigan, sigan hasta la puerta de bisagra. Allí nos salvamos. Los hermanos de la Orden de Toledo se salvaron de la ira de toda la Academia de Infantería gracias a la clandestinidad inesperada que abrieron para nosotros los toledanos, esos seres únicos que viven en un extraño lugar rocoso al cual no se le puede llamar pueblo ni villa, sino ciudad, y si queréis añadir algo, imperial. Sucesos como los que he relatado podrían haber sido pregonados por las plazas de toda España por Juanito el Ciego, un dirigente madrileño que de vez en cuando venía a Toledo para pasar temporadas aquí con el fin de ganarse algunos céntimos. Sin embargo, la desgracia también se cebó con él y con él terminó esta exposición. Una tarde, en compañía de otro amigo ciego, recorrían las calles de la ciudad provistos de guitarra y bandurria, y así llegaron hasta las cercanías del Alcázar, parando en varias casas de vida alegre, pues y solicitaba sus servicios para animar alguna velada. Al llegar a una de ellas, se pararon para tocar unas piezas. Como vieron que nadie quería baile, iniciaron la retirada,
pero con tan mala fortuna que Juanito perdió el equilibrio y se despeñó por el rodadero. Allí quedó sangrando abundantemente por la nariz y por la boca. Asustado, sin poder conocer el alcance de lo que estaba ocurriendo, comenzó a gritar a su compañero, haciendo gente, y el malogrado ciego, cuando ya vinieron, fue auxiliado, lo llevaron al hospital, fue trasladado en camilla al hospital, donde nada pudo hacerse por salvarlo y a las 2 horas falleció. Aunque su muerte causó un gran efecto en la ciudad, porque era un personaje muy conocido, la crónica de su entierro, que se publicó en las páginas del Eco Toledano bajo el título "Y seguían los muertos", no dejan de conmovernos aún. Esta crónica fue escrita por un periodista, Tomás Rodríguez, que firmaba sus crónicas con el seudónimo de TR. Como 3 cipreses de Camposanto, mudos y sombríos, como 3 fantasmas llenos de misterio, insensibles a cuanto le rodea, guiados por sus pensamientos, ya que las pupilas blanquecinas de sus ojos muertos no reciben la luz de los objetos. Como 3 huérfanos sin amparo y sin fortuna, tras el cadáver de su hermano mayor, así seguían paso a paso, muy tristes, unidos de la mano, en mutuo e instintivo consorcio, 3 ciegos al miserable carro fúnebre que conducía a los destrozados restos de un compañero víctima de su infortunio. Van solo los 3 compañeros de desgracia, como él, ciegos, como él, desdichados, y van solo los 3, silenciosos, sombríos, unidos de la mano, porque ellos solos son capaces de sentir esa emoción grande, porque quizá allá dentro, más allá del fondo blanquecino de sus insensibles pupilas, vean con los ojos del alma, como únicamente ellos pueden ver, la vida real, libre de deslumbrantes colores, materiales perfecciones y ficticias bellezas que seducen y engañan. La soledad de este sepelio contrastó con el boato que unos días antes había vivido la ciudad durante el entierro del cardenal Gregorio María Aguirre, quien recibió sepultura frente a la antigua capilla de Santa Marina en la Catedral Primada. Y allí siguen los restos del primado, bajo una artística lápida de bronce, mientras que los del malogrado Juanito, cual providencial metáfora de esta vida libre de engañosos colores y bellezas que auguró el cronista que relató su traslado al cementerio, fueron exhumados en 1924 y depositados en la montonera ignota del osario municipal, cumpliendo aquel proverbio del Génesis: polvo eres y en polvo te convertirás. Y es que, como dijo Esquilo, ni aun permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Gracias. Sí, que sí, por supuesto. Si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, es el momento. Como ven, Enrique sabe mucho de estas cosas. Bueno. Yo sí te quería preguntar, Enrique, de todos estos personajes que has ido encontrando en tus investigaciones, ¿cuál ha suscitado, siendo un delincuente, por decirlo así, ha suscitado tu ternura y tu comprensión? Hombre, el caso del delincuente de Cacheta, de Vargas, es muy curioso, sobre todo por la pretensión, la fantasía de intentar dedicarse a montar una banda para hacer secuestros, intentar montar en pleno centro de Toledo, en la Casa de las Cadenas, un zulo donde ir llevando a los progresivos a las familias que iban a secuestrar, la pretensión de querer cobrar 1 millón de reales, que era una auténtica barbaridad. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo porque ese suceso, luego después me sirvió, he visto piezas con otros que he ido relatando. Aquí, como decía antes, únicamente he centrado en sucesos acaecidos en la ciudad de Toledo, pero en la serie se han publicado muchos otros más que están relacionados con pueblos de la provincia. Y es curioso cómo las ramificaciones de este suceso van poco a poco juntándose y se podría conformar hacer un gran puzzle con 4 o 5 que hubiera personajes muy relacionados con ellos, ¿no? Es un personaje que realmente merece ternura. El resto, pues bueno, la verdad es que hay en los sucesos de la provincia, respecto a lo antes me cumplió un compañero de la prensa, pues ocurre como en la vida real. Muchas veces, en cuanto más cerrado sea el núcleo de relación personal, más rural, hay una mayor truculencia, hay unos componentes de vecindad, de familias, o sea, es muy difícil. Yo creo que sobre todo, y lo que me hace pensar que muchas veces los sucesos ocurren casi por las mismas cosas de ahora. El sábado pasado publicaba la historia de un abogado toledano, Martín Bejerano, que era natural creo que de Menasalvas o de Polán. Era un abogado reconocido en la ciudad, era secretario del juzgado municipal,
vivía ahí en la calle del instituto, estaba felizmente casado, vivía con su mujer, con su suegra, con su hija, y un día pues empezó a frecuentar el casino. Cambió de forma de ser, cambió de hábito, empezó a tener deudas, empezó a vender joyas familiares, hasta que un día por la noche, al regreso del casino, entró en la habitación que dormía abajo en su casa una chica, la criada. Quizá intentó abusar de ella. Ella se despertó, a la mañana siguiente le dijo que no le dijera nada a la señora. La criada fue a comprar y cuando volvió de la compra le dijo a la mujer del abogado: mire, abandono la casa, me marcho. Ya le preguntó: bueno, ¿por qué? Si aquí está estupendamente, te tratamos bien. Y entonces le contó lo que había ocurrido. En un momento de, digamos, entre comillas, enajenación, él se sulfuró, cogió una pistola y le pegó un tiro a la mujer. Luego después intentó estrangular a su hija pequeña y luego intentó suicidarse con una navaja de afeitar. Estos sucesos ocurren no todos los días, pero es lo que estamos viendo frecuentemente, ¿no? Cuando le preguntaron por razones, dijo: bueno, yo me quería suicidar, pero para que no sufriera mi familia, primero los mato, ¿no? Lo que todos los días vemos en estos sucesos de violencia de género, de violencia machista, ¿no? Yo primero mato a la mujer, luego me mato yo, pero bueno, por lo menos ya me... Entonces, no han cambiado tanto las cosas. Sí, porque en ese aspecto la naturaleza humana sigue siendo la misma. Sí, por supuesto, sigue siendo lo mismo, sí. Y en tus crónicas, Enrique, pocas mujeres de protagonista, ¿verdad? Bueno, hay algunas de ellas. Yo recuerdo en Los Llévenes, en una casilla de estas de peones de un paso a nivel, dos familias que vivían juntas, y por un problema no de celos, sino entre celos y de insultos a las hijas de una de ellas, una madre y una hija se conjuraron para matar a su vecina. Y no solamente la acuchillaron con un hacha, le dieron un golpe, la mataron, sino que luego después la pusieron en las vías del tren para que el tren la descuartizara. Lo que ocurre es que afortunadamente el maquinista era de día, vio un bulto y pudo frenar el tren. Otro suceso que ocurrió en Olías, también por un problema de celos, se pusieron unas bombas en un domicilio y se acusó a un señor que era minero, que vivía allí en Olías. No sé qué pintaba un minero viviendo en Olías, pero bueno, era de profesión minero. Y este se entregó porque una vecina que tenía fama de ser curandera le dijo que había tenido un sueño premonitorio por la noche, que había habido una serie de estrellas raras y de fuegos fatuos en el cielo, y que si no se entregaba iba a arder en el infierno, más o menos, y ahí se entregó. Pero sí, efectivamente hay pocas mujeres. Fundamentalmente son víctimas más que protagonistas. En ese sentido hemos avanzado muy poco. No hemos avanzado nada. Seguimos igual. Y que el objetivo de tus crónicas no es sino ese amor intenso que tienes a tu profesión. Bueno, es valorar esos magníficos periodistas. Sí, es valorar. Sí, efectivamente, valorar esos magníficos periodistas. Tú recuerdas, Mariano, el día que te llevé la descripción que hacía OM del prostíbulo este de aquí al lado, pues me pareció magnífico y fantástico, es una descripción extraordinaria. Es el reconocer un poco muchos periodistas que en ocasiones, partiendo de la nada o de a la casi nada, pues tenían que hacer un ejercicio de creación literaria casi para informar a sus lectores. Y en cierto modo, lo decía antes, ¿no? Mi pretensión al hacer esta crónica era un poco ese reconocimiento a aquellos pioneros. Una cosa. Siempre nos han dicho que los republicanos negociaron con el general Moscardón de liberar a su hijo a cambio de que se rindiera a la caza. Bueno, me parece que esto no es cierto. Bueno, ha dicho unas sacas que hicieron, sí, fusilaron, y al parecer, efectivamente, al hijo del general Moscardón le fusilaron una saca que hicieron, sí, sin saber qué era él. Sobre eso yo no puedo decirte mucho. Eso es decir, por ejemplo, en el libro del cementerio, cuando se relaciona a los fallecidos en aquella saca, el nombre de Luis Moscardón no está. Siempre se ha dicho que Luis Moscardón falleció en aquella saca de agosto, del 24 de agosto, pero en la relación del libro del cementerio yo no lo vi. No sé si no se puso a poner o lo que fuera. Lo que sí es cierto ahora que hablo de Moscardón, yo que esto quizás es una opinión muy personal, no sé, si a alguien se sentirá incómodo. Yo pienso que, de cierto modo, Moscardón lo que hizo fue una chapuza. Porque si tú encabezas un levantamiento militar
te encierras en el Alcázar y dejas fuera a tu familia, sabes que son los primeros a los que van a ir a por ellos. Y no solamente a su familia, sino familiares, figuras destacadas, por ejemplo, de la Iglesia, el deán. Evidentemente yo pienso que él calculaba que la sublevación se iba a solventar muy rápidamente, que en pocas horas la ciudad iba a estar otra vez bajo su mando, con lo cual creo, aquí hay algún militar presente, que quizás hubo un poco de error de estrategia en pensar aquella acción. Sí. Respecto a lo que contabas sobre los puñetazos Sí. de León y Sí. cómo cuenta, ¿no?, en sus memorias que los propios toledanos les ayudaron a huir por las calles de la ciudad. Quería saber hasta qué punto la presencia de la Academia de Infantería era fuente de conflictividad en aquella época. Bueno, fuente de conflictividad como tal no era fuente de conflictividad en cuanto a colectivos jóvenes que salen a la calle, que van bares. No creo que hubiera un motivo de una animadversión hacia ellos. Yo es cierto, en otra de las crónicas que hablé sobre duelos, por aquí en Toledo, que parece que este año también había habido duelos y alguno de ellos fue protagonizado entre personal militar, muchas veces, civiles, y uno de ellos fue a consecuencia de una procesión del Corpus, un periodista del Instituto Empírico Toledano, al pasar por las 4 calles, uno de los cadetes que había en la procesión le dio un golpe y a raíz de ello pues una disputa. No hay una conflictividad grande, es cierto que ya en la semana, los meses próximos a la guerra civil sí que hubo un enfrentamiento entre varios cadetes y el vendedor de unos periódicos de prensa obrera, lo que motivó que para evitar enfrentamientos, como los ánimos estaban ya bastante alterados, a la Academia de Infantería se la llevaron de maniobra a los alijares para que no estuvieran aquí en la ciudad. Pero no especialmente, no hubo, salvo cosas muy puntuales. Yo creo más que nada, quizás el incidente más grave puede ser en las fechas próximas a la anterior de la guerra civil, y el resto pues pendencias entre jóvenes, no mucho más. Oliva. Pues yo iba un poco al hilo de esta última intervención en el siguiente sentido. Tú has contado en media res el relato de María Teresa León en su memoria de la melancolía. Yo en este momento no me acuerdo cómo empieza el relato del suceso, pero a lo que voy. Te quería preguntar si los diversos participantes en el mismo toman el mismo punto de vista que ella. No, cada uno lo cuenta de una manera diferente. Cada uno lo cuenta de una manera muy diferente, incluso yo, por ejemplo, no he encontrado ninguna referencia en prensa a este incidente. Es fácil, porque al fin y al cabo no deja de ser un incidente menor. O sea, un incidente menor, tanto Buñuel como Alberti, cada uno lo cuenta de una manera bastante distinta y bastante diferente, que a veces dispar, y que muchas veces pues hay quienes piensan que realmente ocurrió o no ocurrió. Hombre, la referencia de que hace María Teresa, de Pierre Unic, que había venido con Buñuel a rodar lo de la película que hizo el documental sobre las Urdes, pues bueno, tiene una cierta verisimilitud, pero no hay tampoco unanimidad en la versión que dan cada uno de ellos. Es quizá, yo creo que debieron tener algunas palabras de más y luego el resto es ficción literaria, que para eso eran del gremio ellos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias. Así que, como pronostiqué, vamos a pasar un rato estupendo.